Desde su programa En Nombre de la Democracia, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Excusar a la compañera Lilian Mateo, que por un imprevisto de última hora no está con nosotros en esta edición de su programa En Nombre de la Democracia. Y antes de pasar al tema principal con nuestro entrevistado de lujo que tenemos hoy, yo quiero presentar la última edición de la revista 110 en físico, editada bajo la dirección del doctor Julio Jacín y Michelle Jacín. Y quiero destacar de esta edición que tiene un principal trabajo titulado ¿Quién es quién? 13 aspirantes, 13 historias y un destino el año 2028. Esa es la revista que presenta a 13 candidatos de los 3 principales partidos políticos de la República Dominicana. Y tenemos, ustedes podrán ver ahí, en primera a Carolina Mejía, Yayosan Lobatón y Guido Gómez Mazara del Partido Revolucionario Moderno. Seguido de Omar Fernández, que lo están planteando como una opción para las elecciones del 28, y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. A ellos le siguen David Collado y la actual vicepresidenta, doña Raquel Peña, por el Partido Revolucionario Moderno. Seguido está uno de los principales aspirantes por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, y el otro es el ex procurador general Francisco Domínguez Brito. También Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana está postulando también una fémina o ex aspirante, que es la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Entonces, los últimos son el actual ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y Wellington Arnaud por el Partido Revolucionario Moderno. Recomiendo que se lean porque hay un perfil en esta revista, un perfil de cada uno de estos candidatos que son uno de ellos va a ser el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo. Así que no se pierdan, no dejen de ver y leer esa edición de la revista en físico 110. En segundo orden, yo quisiera hablarle a ustedes hoy de un acto celebrado en el día de ayer, miércoles, donde fue presentada la segunda edición del libro Las paradojas de la migración dominicana del sociólogo Wilfredo Lozano. Eso fue realizado ayer en un panel en el Hotel Crown Plaza del Malecón y se trató de un debate en torno al tema de las paradojas de la migración dominicana, la migración en la República Dominicana. Ustedes saben todo el problema que tenemos con la desbordada migración haitiana que está afectando a nuestro país. Y ayer se debatió, en ese panel participaron Carlos Morel, Cristóbal Rodríguez, Gina Gallardo y José Ángel Aquino. Ese fue un panel organizado por el Instituto Nacional de las Migraciones y que esperamos que en los próximos días pues el país, con esta propuesta que tiene el Consejo Económico y Social a solicitud del presidente y de acuerdo con los 3 expresidentes de la República, discutir el tema de la migración haitiana de forma que podamos adoptar una política común, una política de Estado para enfrentar esa grave situación que afecta a la República Dominicana por la gran cantidad de migrantes haitianos que están cruzando todos los días al territorio dominicano. No importa la cantidad que se devuelvan, aquí tenemos una extendida población haitiana y yo creo que es un problema que tenemos que enfrentar porque cuando viene a ver los habitantes haitianos y los dominicanos, lo que producimos aquí no da abasto para solucionar, por ejemplo, los problemas de alimentación de una población de 20, 22, 23, 24, 25 millones de habitantes. Por eso es la gran gravedad que resiste la migración haitiana para la República Dominicana. Dicho esto, nosotros tenemos un invitado de lujo hoy, es el buen amigo, exdiputado Juan Dionisio Restituyo, quien pertenece a la Comisión de Reforma
penitenciaria. Con él vamos a abordar ese tema y quiero darle la bienvenida y darle las buenas tardes a su programa En Nombre de la Democracia. Esta es tu casa. Gracias, Ran. Claro, esta es mi casa en nombre de la democracia, porque ciertamente aquí se habla en nombre de la democracia, ¿no? Claro, claro, claro. Y mi amiga Lilian Mateo y tú son mis hermanos, ¿no? Relativo tuyo, vamos a hablar de el proyecto que cursa para la creación del Ministerio de Justicia en la República Dominicana. ¿Cómo va? ¿En qué está eso? Sabemos que el Congreso de esta semana lo está discutiendo. ¿Cuáles son las perspectivas que le ves a la aprobación definitiva de ese nuevo ministerio en la República Dominicana? Bueno, primero agradecerte a ti, a Lilian, a todos los amigos televidentes de En Nombre de la Democracia. Hoy precisamente el Senado lo está conociendo en segunda lectura. Es importante, si vamos a hablar de una reforma penitenciaria duradera, que dure en el tiempo y que sea real, tiene que aprobarse el Ministerio de Justicia, que no es algo nuevo en la República Dominicana. La República Dominicana nació con un Ministerio de Justicia. Yeah. Es decir, la Constitución del 1844, la que aprobamos en el 6 de noviembre de 1800, trajo 4 ministerios obligatorios en el artículo 109. El primer ministerio de eso era el ministerio, le llamaban Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, la Secretaría de Interior y Policía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Guerra y Marina. Con esos 4 ministerios nació la República. Y ya en el 45, en junio, la ley 80 del 7 de junio de 1845 le dio todas las funciones al Ministerio de Justicia. De manera que hemos tenido el Ministerio de Justicia, después aumentamos a 6, la Constitución del 87, subió los ministerios a 6, la Constitución del 98 de Lili llevó los ministerios a 7, hasta que en el 1908 se eliminó los números de ministerios y se le dejó eso a la ley. El Ministerio de Justicia fue eliminado por el Consejo de Estado. Rick Cabral le transfirió a la Procuraduría todo lo que eran las funciones del Ministerio de Justicia. Y hasta ahora la Procuraduría ha estado asumiendo el tema penitenciario, que la Procuraduría, y escuché tú me lo mencionabas, al Procurador General de la República, Domínguez Brito, poniéndose al Ministerio de Justicia, pero ¿cómo es posible que la Procuraduría investiga, somete, cuida al que somete, después lo tiene en prisión, al final también le entrega la libertad? Y entonces por eso tenemos 25,000 internos con espacios solamente para 15,000. Hay 10,000 que no tienen espacio. Un hacinamiento enorme. Un hacinamiento enorme, 4,000 durmiendo en el piso, una corrupción que hay, sobre todo, no hemos podido, ahí tenemos 19 centros penitenciarios, que 12 están todavía en cárceles del ejército, con tanques de guerra, con todas las armas, todas estas cosas. Antes que te vaya más profundo, déjame ver, porque tengo la inquietud ahora aquí. ¿Fue legal la eliminación de ese Ministerio de Justicia por parte del Consejo de Estado? Porque se supone que el Consejo de Estado lo que emitió fue un decreto, no está facultado para hacer leyes, y el Ministerio de Justicia, surgido con la República, era una ley. La última ley que creó el Ministerio de Justicia fue la ley 4177 del 1954, que fue derogada por una ley, supuestamente una ley de Consejo de Estado, firmada por Donald Reed y de los Santos, que crearon una ley, la 485, que transfiere todas las funciones a la Procuraduría. Porque una vez ellos disolvieron el Congreso, eliminaron la Constitución, se erigieron, que nadie lo eligió, como triunviro, ¿sí? Y entonces asumieron toda la facultad ejecutiva, legislativa y judicial. Tenían los 3 poderes, el Consejo de Estado, a partir del 63 hasta el 65. Entonces, yo quisiera saber por qué hay gente que se está oponiendo a la creación de ese Ministerio de Justicia cuando se entiende que es verdaderamente importante para delimitar los campos.
quizás porque no lo han leído y porque no han entendido. Por eso me sorprendió que el Procurador General de la República, el ex procurador Domínguez Brito, dijera que es una barbaridad crear el Ministerio de Justicia, sabiendo que solamente en 3 países de América Latina no existen ministerios de justicia. En algunos le llaman Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Estados Unidos es el Departamento de Justicia, ¿me entiendes? Sí. En México le llaman el Departamento de Gobernación. ¿Por qué? Porque los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, se supone que son 3 poderes independientes. Ahora, el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, ¿cómo vigila el Poder Legislativo? Antes tenía el Procurador, porque en algunos lugares el Procurador hace el papel del Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para vigilar lo que se hace en la justicia y garantizar los derechos de los ciudadanos ante la justicia. Es decir, por eso cuando tú buscas las 15 funciones que tenía el Ministerio de Justicia en el 1845, el primer ministro de Justicia que tuvimos fue Tomás Bobadilla y Briones. El primer ministro que tuvimos fue Tomás Bobadilla y Briones. Tú vas a ver que supervisar a los jueces, no intervenir, porque no tiene que ver con nada, con sentencia, ni con pena, ni nada. Pero si los jueces no fallan, si los ciudadanos son violentados sus derechos, el Estado que tiene que representarlo, porque ellos son una parte del poder, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia, lo que busca es tener una representación administrativa, no jurisdiccional, porque por la independencia de los poderes que establece la Constitución. Con la Constitución que se creó, con la Constitución que se modificó ahora, en octubre del 2024, es de suponer que el Ministerio Público ya tiene una independencia al margen del Poder Ejecutivo. Y entonces, ¿a quién tiene el Poder Ejecutivo para eso? Tiene un abogado que le llaman el abogado de la Administración Pública, que lo designa ¿quién? El Poder Ejecutivo. Y ese abogado es que representa al gobierno ante acciones que se cometan, que sometan al gobierno, de ciudadanos que sometan al gobierno o que en organismos internacionales sometan al gobierno. La representación de la República la tiene el Poder Ejecutivo en organismos internacionales. Pero además, ¿dónde se quejan los ciudadanos si se les violan sus derechos fundamentales ante las jurisdicciones, ante los poderes judiciales? El gobierno tiene que tener esa representación. Por eso este Ministerio de Justicia no solamente se crea el ministerio, sino que crea un viceministerio de Derechos Humanos, crea un viceministerio de Asuntos Penitenciarios y Correccionales para sacar de la Procuraduría General de la República el tema penitenciario, que ha demostrado que por más interés que ha tenido la Procuraduría no ha podido con el tema penitenciario. Y en ese Ministerio de Justicia que está por crearse, ¿la Procuraduría formará parte o quedará fuera como órgano persecutor? No, porque se crea un sistema penitenciario. Un sistema para definir... Ahí va a estar todo, el sistema de jueces, el sistema de fiscales. No, porque es un órgano independiente, pero sí va a estar la Procuraduría. ¿Quiénes van a estar ahí? Ahí van a estar el ministerio, en el sistema, ¿no? Porque se va a crear todo un sistema. ¿Quiénes van a estar ahí? Va a estar el ministro de Justicia, que va a coordinar el sistema, pero ahí va a estar el Ministerio de Educación, porque a lo privado va a tener que educarlo, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud, el Infotet, el Ministerio de MIPYME y Asuntos Industriales, Ministerio de... pero MIPYME. Perfecto. Y entonces va a estar el Ministerio de Interior y Policía, y va a estar como órgano extrapoderes Procuraduría General de la República, el abogado del pueblo, el defensor del pueblo, la Defensoría Pública y la Junta Central Electoral. Todo eso conformarán el sistema de justicia, de penitenciario. ¿Por qué? Porque la función del ministerio es la reinserción social. Es decir, la policía no está, pero está a través del Ministerio de Interior y Policía. La Fiscalía va a estar porque, por ejemplo, ¿cuál es uno de los temas que nosotros tenemos que resolver? Es el tema de los presos preventivos. Sí. Tenemos 15.000, 24.000, 25.000 internos. Más de 14.000 de esos son preventivos.
¿Quiénes lo tienen preventivo? Entre el Procurador General de la República, que pide prisión preventiva de 7 que tenemos, y los jueces que editan esa prisión preventiva. Interesante ese tema de los presos preventivos. Vamos a tratarlo, pero después de esta pausa, en breve retornamos. Continuamos, amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la Democracia, conversando con el buen amigo Juan Donicio Restituyo. Antes de irnos a la pausa, dejamos en el aire, habíamos comenzado a abordar el tema de la gran cantidad de presos preventivos que tiene el sistema carcelario de la República Dominicana. Yo quiero que tú me abundes en toda esa cantidad de problemas que significa de las razones, el porqué, los culpables, de la gran cantidad de presos preventivos en las cárceles dominicanas. Mira, nosotros somos una vergüenza internacional con el tema de los presos preventivos y es un tema del sistema. Y los responsables fundamentalmente, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, Defensoría Pública, que son los 3 integrantes del sistema penal en la República Dominicana. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros tengamos 3 presos en Ocoa con medida de coerción de 500 pesos? Un preso, nosotros hicimos un levantamiento en la UNAPREP. Tenemos 349 presos privados de libertad con medida de coerción. Escuchen esto, ciudadanía, con medida de coerción de 500 a 20,000 pesos. Eso suman, la sumatoria que nosotros hicimos de esos 349 internos, suman 3.261.000 pesos. Con eso ellos pagan esa medida. ¿Tú sabes cuánto gasta el gobierno a esos 349? Por esos 300. 15 millones de pesos mensual. Porque cada preso de eso le cuesta al Estado Dominicano 1.400 pesos diarios. Y eso se puede resolver con 300. De hecho, hemos creado en ONAPRED un fondo que le llamamos el Fondo de Libertad para los Presos de la Pobreza. Y porque el gobierno ha estado ayudándonos a eso. Pero no es para que se vayan para su casa, sino porque es un fondo que va a seguir funcionando para otro interno y ellos tienen que contribuir en la sociedad, porque el tema del nuevo sistema penitenciario es la reinserción social, no es una opción, la educación. Déjame aclarar para que la ciudadanía que nos escucha pueda entender de verdad. Tú me estás diciendo que en el país tenemos presos preventivos que tienen que pagar 500 pesos para continuar su proceso fuera de una prisión. Así es. Mientras tanto, ese preso preventivo está ahí y el Estado tiene que pagar 1.400 pesos diarios por ese preso. Por él, sí. Y está preso por 500 Pero pesos. eso es un negocio que no deja ganancia. Pero no solamente... ¿Y quién es el gran beneficiario de eso? ¿Cómo que no deja ganancia? ¿Quién es el gran beneficiario de esa ganancia? Porque cada interno que llega a un recinto, al que sea, tiene un valor económico. Entonces hay un negocio. Pues yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos casos de que te sueltan, el fiscal te somete y el juez ordena tu libertad. Y tú te pasas 1 mes y 2 meses y no te dan tu orden de libertad. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene la orden de libertad secuestrada, porque que tú le hiciste coger mucha lucha y ahora vino este juez y lo soltó y él con su orden ahí. O porque el abogado le dice, no me lo suelte todavía porque no me ha pagado. Y el fiscal no te lo suelta porque el abogado no le ha pagado y con el fiscal se ponen de acuerdo. O que el tipo tiene una deuda en la cárcel porque tenía de droga o porque no ha pagado la cama. Y entonces no me suelta el tipo porque tiene una deuda aquí. Entonces pero no solamente eso, señores. Y si yo te digo a ti que presos llaman a su esposa, a su novia, a su vaina, a obligar a la prostitución en la cárcel para pagar deuda.
o porque si no tienen que dormir en el piso. Entonces, todo ese entramado corrupto que se da sobre todo en las prisiones que están en manos del ejército y en manos de la policía, que son 19, eso es espantoso. Entonces, para nosotros poder resolver eso, nosotros necesitamos primero sacar a la Procuraduría General de la República el tema penitenciario, porque tiene desde el 64 que le entregaron eso a la Procuraduría, no se ha podido resolver el problema. Yeah. Entonces, si no se ha podido resolver el problema, entonces tenemos que buscar otra fórmula para resolverlo. Y yo creo que con el Ministerio y con el Viceministerio de Asuntos Penitenciarios y Correccionales y el sistema penitenciario que genera esta ley, entonces nosotros podemos contribuir. ¿Por qué? Porque además es un tema de seguridad. ¿A quién un preso no ha llamado para extorsionarlo? El tema del sicariato es fundamentalmente de la cárcel, que te matan atafiado. Mátame ese y yo te lo pago después. ¿Me entiendes? Y uno se ríe y es así. ¿Quiénes generan delincuencia? Entonces, con este nuevo sistema, por ejemplo, nosotros vamos a trasladar 2.300 presos, que lo vamos a sacar de La Victoria y lo vamos a llevar para La Parra ahora en agosto. Ahí nosotros no vamos a necesitar bloqueadores, porque ahí ningún interno va a tener celulares. Ni siquiera el que lo cuida va a tener celulares, porque los celulares no entran solo a las prisiones, o los presos no salen a comprarlo. Pero ¿Quién lo lleva? Te quiero creer porque conozco de tu alto nivel de seriedad y de Roberto Santana, pero ¿cómo ustedes van a garantizar que no van a entrar celulares, que no va a ocurrir lo mismo que en La Victoria? Bueno, porque con lo que estamos preparando, si vamos a hacer una reforma, y el presidente está muy consciente de eso porque se lo planteamos, es porque vamos a crear cosas nuevas. Yeah. Uno, vamos a crear cosas nuevas. Y dos, vamos a desbaratar todo lo viejo que no existe. Es decir, no nos vamos a llevar a los policías corruptos y los policías y los que cuidan los presos para La Parra, ni para los 900 que vamos a trasladar para Asua. Lo estamos depurando y estamos formando nuevos agentes penitenciarios que van a cuidar esos internos en esos nuevos lugares, porque nosotros estamos muy conscientes, tenemos 8 áreas en ONAPREP y estamos claros de la responsabilidad que nosotros tenemos. Y la responsabilidad que tenemos es porque la gente cree en nosotros y el presidente cree en nosotros. Y el presidente está poniendo todo su énfasis en que el sistema penitenciario sea resuelto porque es un tema también de seguridad. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos 98 internos trabajando en La Parra. Acabamos de firmar un acuerdo con los ayuntamientos, con FEDOMO, para que esos internos, después que están depurados, después que han cumplido, vayan a trabajar en los municipios. Tenemos 100 internos que van a trabajar ya seleccionados, que van a sembrar en toda la cuenca hidrográfica del país, a sembrar árboles en toda la cabecera de los ríos. Incluso van a durar, se están creando con las Fuerzas Armadas y con la EGI furgones para que ellos puedan dormir allá en los campos con la protección y el cuidado de vida, porque también nosotros sabemos que el preso que no está pensando en fugarse tiene problemas. Seguro, sí. Entonces nosotros necesitamos... La libertad no tiene precio. Exactamente, pero nosotros, ¿a quién estamos tomando? Bueno, una gente que ya tiene condenada a 30 años, tiene 24, tiene 25, tiene 28, que ese es otro tema. Los jueces de ejecución de la pena. Nosotros tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de personas que tienen más de la mitad de la pena, que han demostrado disciplina, que hoy son profesionales, que han salido varias veces al medio libre, que se van los lunes a trabajar y regresan los viernes a la prisión y duran el fin de semana a la prisión, que ya van solos a visitar su casa y regresan a la prisión. Todo eso ya lo tenemos identificado. Sin embargo, el juez de la ejecución de la pena no le da la libertad. Ese es otro tema, por el negocio que se da en la cárcel. Pero además, nosotros también tenemos que pensar en la víctima. Nosotros necesitamos reconciliar a ese interno que cometió un error y que tenemos que devolvérselo a la sociedad sano. Entonces, por eso lo estamos empezando a hacerle una introducción para que empiece a trabajar y para que genere acuerdos con zona franca. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar en el futuro es que las empresas públicas estén en los centros penitenciarios. Es decir, estas 26 instituciones que se van a crear, y el presidente dio el dinero para eso, son centros de producción. Es decir, tenemos que sacar hacer 19 centros para
para sacar esos 19 que están en Fortaleza. Tú imagínate los presos con el material bélico militar, donde hay tanques de guerra y donde, por suerte, aquí no ha pasado un día de estos que los presos hayan cogido en una de estas fortalezas de 12 que tenemos. Pero además tenemos 4 provincias que no tienen centro penitenciario. Por ejemplo, en Independencia no hay centro penitenciario. En Monseñor Noel no hay centro penitenciario. Tenemos 500 reclusos de Monseñor Noel. ¿Dónde están? Están en La Vega, están en Cotuí, están en La Victoria, están en Santiago. Imagínate esos familiares de esos presos. Los de Independencia, ¿para dónde están? Están en Elia Piña, están en San Juan, están en Pedernales. En Atomayor no tenemos centro penitenciario. Entonces, ¿eso dónde están esos? En El Ceibo, en Higüey, en San Pedro. Entonces, quiero decir que todos esos problemas que tú señalas solo se van a resolver con la creación del Ministerio de Justicia. ¿O qué medidas podemos dar en lo que se discute en el Congreso, la creación de este Ministerio de Justicia? No, estamos haciendo algo. El Ministerio de Justicia va a consolidar lo que nosotros estamos haciendo, porque, por ejemplo, este año, porque tenemos que dar ejemplos concretos de lo que estamos haciendo. Este año nosotros tenemos 4.000 internos que están durmiendo en cartones. ¿En La Victoria? Sí. En diferentes cárceles. En diferentes cárceles. En La Victoria tenemos más. Sí. Pero ya nosotros tenemos con el plan social 4.000 colchones para resolver eso, pero que se lo vamos a entregar al sistema. Tenemos 2 ambulancias, una para Najayo y una para La Victoria, que se lo vamos a entregar al sistema, pero nosotros lo vamos a vigilar, porque si le entregamos esos colchones ahora, los presos se hacen dueños de eso y los que cuidan la casa se hacen dueños de una vez de eso y convierten eso en un valor económico. ¿Y entonces cuándo va a hacer eso? No, eso se va a entregar, pero se va a entregar bajo al sistema, en este caso a la Dirección de Prisiones, pero también con la vigilancia de la Defensoría Pública y con la vigilancia de una UNAPRED, porque nosotros somos de apoyo a la reforma. Nosotros no somos el sistema. Hasta que no se cree el ministerio, nosotros estamos apoyando y estamos vigilando. Juan Dionisio, pero la Dirección de Prisiones, los incumbentes que ha tenido, ¿no son corresponsables de todo ese entramado de corrupción que hay en las cárceles? Mira, el tema de la corrupción en la cárcel es un tema ancestral que nosotros queremos disminuir a la mínima expresión porque tenemos el deber y la responsabilidad ante la ciudadanía, porque si no, nosotros no si el presidente está comprometido con esto, es decir, si nosotros no vamos a enfrentar la corrupción que hay en el sistema penitenciario, nosotros entonces no nos meteríamos. Nosotros estamos seguros de que vamos a reducir la corrupción a la mínima expresión en el nuevo sistema porque estamos construyendo cosas nuevas y estamos construyendo un personal honesto y construyendo un personal que también va a ser vigilado. Es decir, nosotros vamos a tener una vigilancia permanente y vamos a tener una contrainteligencia también, porque el que mete la mano en este nuevo sistema hay que cortársela, porque nosotros no vamos a jugar con eso. Es decir, nosotros necesitamos que los privados de libertad que cometieron un hecho que se lo vamos a devolver a la sociedad, sepan de que van a la sociedad a cumplir y a resarcir el daño que le hicieron a la sociedad. Nosotros lo vamos a sanar, pero para sanarlo, los que lo cuiden tienen que estar sanos y tienen que ser honestos y tienen que dar el ejemplo, los que lo cuidan, porque no, para ponerte el caso de La Victoria, ¿cómo entra él? Ustedes no vieron que en un video, un camión de whisky entrando hay whisky, hay cigarrillo, droga, café, un banco, la bodega, hay que pagar por el espacio. Una piña cuesta 400 pesos y 500 pesos una piña. Una piña, ¿me entiendes? Entonces, todo ¿cuánto cuesta el minuto de llamada de La Victoria? A 5, esos 8 teléfonos que habían en La Victoria, eso genera también. Pero, señores, cuando nosotros éramos diputados, que fuimos a La Victoria, cuando le hicieron, habían 7 billares. 7 billares. 7 billares en el pasillo y que alguien me diga a mí que no. Porque nosotros entramos, nosotros fuimos a San Juan y la guardia no quería dejar entrar porque había jugada de gallo ese domingo y no, en la cárcel. Entonces, y uno se ríe, pero eso es lo que genera esa delincuencia, que también se genera también desde la cárcel, porque también se genera la delincuencia. Entonces, nosotros queremos contribuir con la seguridad ciudadana, sacando de la Procuraduría el tema penitenciario, sacando de la Procuraduría el tema de derechos humanos y garantizando que en los próximos años
nosotros podamos tener el sistema penitenciario más moderno de toda Juan la Dionisio, región. mira, yo personalmente conozco y sé de la seriedad de don Roberto Santana y de la seriedad tuya por tu procedencia, por tu accionar, por todo lo que has hecho. Pero ustedes combatir este sistema, este entramado de corrupción que deja tanto dinero, ¿no creen ustedes sentirse en peligro de que puedan atentar contra ustedes? Mira, nosotros nos reunimos con el director de la policía todos los miércoles. Y déjame decirte que tengo que felicitar a Guzmán Peralta, porque ¿qué sucede? Nosotros estamos empezando y vamos bien. Él nos da un informe, 361 personas que tienen medida de cohesión en cuarteles. ¿Y cómo que el juez mandó a este ciudadano para La Victoria y ustedes me lo tienen aquí en la carcelita del Palacio de Justicia y tienen un mes ahí? Pagando a 35,000 pesos diarios para que nos lo manden para La Victoria. 35,000 pesos diarios. 25,000. Que lo mandaron para el 15 de ASA y lo tienen en el cuartel, en componenda con el policía, con el fiscal, con los abogados. Mira, déjamelo aquí hasta que yo apele y toma tanto. Pero el juez lo ordenó que lo llevaran para el 15 de ASA y tú me lo tienes en el cuartel. Interesante conversación. Señores, conversando con Juan Dionisio Restituyo sobre los temas del tema penitenciario de la República Dominicana. Vamos a una pausa y en breve retornamos ya con la última parte del programa. Continuamos, amigos televidentes, su programa En Nombre de la Democracia, conversando con Juan Dionisio Restituyo de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Ese es un tema que da para 7 programas y ya estamos en la última parte del final, pero yo quiero volver un poquito atrás. Al principio dijiste que solo 3 países no tienen un Ministerio de Justicia. Además de nosotros, ¿cuáles son los otros 2? En Costa Rica no existe, ni en Nicaragua. Y después en todos los países, en Colombia, Argentina, en Perú, en Chile, en Venezuela, existen los ministerios de justicia, Estados Unidos, en México y en Europa. China tiene un ministerio de justicia de hace más de 2000 años, que es el ministerio de justicia más antiguo que tiene la humanidad, y después le sigue Inglaterra, que tiene un ministerio de justicia de hace ya casi 300 ¿Y el nuestro años. tendrá esas mismas funciones que tienen los ministerios de justicia en los demás países que lo han implementado? Sí, así es, porque el Ministerio de Justicia es para el aspecto administrativo del sistema de justicia. Que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional. ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura organiza las elecciones de los jueces de las altas cortes. Okay. ¿En dónde interviene el Ministerio de Justicia? Y no interviene en la selección de los jueces, pero interviene en que el aspecto administrativo de eso sea correcto y que sea vigilante y que el gobierno pueda observar y vigilar para que no se violen derechos ahí. En la Suprema Corte de Justicia, nosotros tenemos casos que tienen mora judicial enorme, casos que tienen 4, 5, 6, 7 años, incluso personas. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo como Ministerio de Justicia? Decirle, mire, magistrado, todos estos casos que nosotros tenemos aquí, de gente que tienen 10 años presos y no le han pasado causa. Sí. Esa es una de las funciones del Ministerio de Justicia, es decir a los poderes, no intervenir a los poderes, es reclamarle a los poderes, que un ciudadano vaya y le diga al ministro de Justicia, porque también tiene un ministerio para eso, decirle, miren, yo tengo una sentencia que tiene años y la Suprema no me falla. No la han ejecutado. Entonces, mire, magistrado, por Dios, yo necesito que ustedes le fallen a este ciudadano.
Esa es la función, esa es todo el aspecto administrativo que tiene que resolver, pero además crear sistemas conjuntamente con la ciudadanía para garantizar los derechos ciudadanos, que ¿quién tiene que representarla? El gobierno, el poder ejecutivo, porque son tres poderes. El legislativo no se mete en eso por su función muy específica de construir, hacer leyes, modificar las constituciones y fiscalizar a los demás poderes. Y la Suprema Corte de Justicia, en su condición de poder judicial, tiene funciones jurisdiccionales para condenar o absolver ciudadanos. El Ministerio de Justicia, ¿cuál es su función? El aspecto administrativo de que eso se realice de manera correcta, sin violentar los derechos de los ciudadanos, y que los ciudadanos tengan un mecanismo donde ir a reclamar que un juez no le ha fallado, claro, que un juez le violentó sus derechos. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos, nosotros si el juez está violentando sus derechos, entonces nosotros tenemos que actuar contra ese juez. Ya. Si el sistema penitenciario, uno de los graves problemas que tenemos son los fiscales en este país. Tú sabes los ciudadanos que están presos con medidas de cohesión y que los fiscales no dan abasto porque no pueden hacer una investigación honesta y seria, porque además tienen que cuidar los internos. Porque la dependencia hoy del sistema penitenciario depende de la Procuraduría. Y aquí hay muchos procuradores que se lo ha llevado el sistema penitenciario. Recuérdate a Víctor Céspedes con los indultos. Sí, claro. Recuérdate a Jean Alain con la Parra, ¿me entiendes? Claro. Y Miriam. Entonces, el sistema penitenciario, sacarlo de la Procuraduría, yo creo que va a ser el éxito que para que esta nueva reforma penitenciaria sea duradera en el tiempo, pueda cumplir con el objetivo de sacar la corrupción del sistema penitenciario, de sacar las violaciones que se dan en el sistema penitenciario y que sea más vigilante en el ejercicio de los derechos humanos, porque va a haber un viceministerio de Derechos Humanos, porque lo establece la Constitución. Es la Constitución del 2024 también que manda a la creación de un nuevo sistema penitenciario. Por último, yo quisiera preguntarte si es posible saber, ¿se puede cuantificar el volumen de dinero que deja esa gran cantidad de negocios y corrupción ilegales en las cárceles dominicanas, particularmente en La Victoria? Mira, nosotros dijimos cuando La Victoria, antes del incendio, que La Victoria generaba casi 100 millones de pesos. Pero no se ha subido seguro. Cuando teníamos, no, porque ahora La Victoria tiene apenas 4.000, 5.000 personas. Cuando tenía 8.000 presos, generaba casi 100 millones de pesos al mes. Solamente lo que nosotros pudimos cuantificar así, porque eso no es dato. Por ejemplo, en Higüey, ciudad, ahí habían 430 presos. Nosotros eso lo calculamos en la Cámara de Diputados cuando nos metimos ahí. Eso producía 70.000 pesos toda la semana. El Ceibo, que es una factoría también, el Ceibo producía alrededor de 5 millones de pesos al mes. ¿Entiendes? Entonces... el 15 de Asua. El 15 de Asua, eso ahí nadie sabe cuánto produce, porque ahí se maneja, y mira que ahí no llegan ni a 1.000 los internos que estaban ahí. Entonces, porque la cárcel más grande que tenemos es La Victoria, Najayo, que está más o menos en el sistema, pero ahí se produce, ahí se paga también caro, porque hay también su corrupción. La Vega, en El Pinito, ¿me entiendes? Que son los grandes centros penitenciarios que tienen más de 1.000 internos, porque el modelo mundial de los sistemas penitenciarios es para que no haya más de 1.000 personas para tú poder manejarlo, para tú poder controlarlo. La Parra es para 8.500, lo que se construyó ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a tener 8.500 sin una división real? Porque ahí hay unos cuadrantes, pero eso era... Además, se le violaba los derechos, la dignidad de la persona, porque el baño estaba juntamente con la cama. Bueno, yo siempre voy a seguir diciendo que contigo se dan 7 u 8 programas tratando este tema del sistema penitenciario de la República Dominicana. Agradecerte de verdad la amabilidad de tu asistencia en este programa y a ustedes, amigos televidentes, agradecerles la amabilidad de su atención y además invitarles para que estén con nosotros el próximo jueves en una edición más de su programa En Nombre de la Democracia. Hasta entonces.